aprendido. Gracias, hermanos, por su tiempo en venir aquí a la casa de oración. La verdad es que el tema que vamos a ver el día de hoy es mi oración y ha sido mi oración esta semana que pues Dios nos toque, que Dios nos ayude a entender esta gran verdad. El tema de esta noche la he titulado Siendo llenos del conocimiento de su voluntad. Siendo llenos del conocimiento de su voluntad. Y para ello, hermanos, vamos a Colosenses capítulo 1, por favor. Colosenses capítulo 1, versículos 9, por favor. Colosenses 1, 9. Les voy a pedir que me acompañen con su vista. Yo leo el 9 hasta el 14 y por favor acompáñenme con su vista. La palabra de Dios dice así, Colosenses 1, 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Oremos. Gracias, Padre, en esta tarde-noche, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esta tarde a poder entender el mensaje que tú tienes para nosotros. Hazme un instrumento tuyo, Señor, en esta tarde, para poder, Señor, impartir el mensaje que tú has puesto en mi corazón. Padre, que el mensaje por sí solo, leyendo tu palabra, se explique y que tu propia palabra, Señor, nos redarguya, nos enseñe en esta noche. La verdad que es mi propósito que aprendamos, Señor, o recordemos. Gracias, Padre, por tu palabra. Y ayuda, Señor, a mis hermanos, Señor. Gracias por este tiempo de testimonios, de alabanzas. Y gracias porque tú preparas nuestro corazón para este tiempo, Señor. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Bien, siendo llenos del conocimiento de su voluntad. Haciendo un pequeño recordatorio de lo que hemos visto en las dos predicaciones anteriores, Pablo está escribiendo a Colosenses. Se cree que Pablo estaba siendo preso. Sí, la escribe desde una cárcel, sí, pero esta cárcel es una casa, es como no una cárcel como estuvo allí con una celda, sí, tiene una prisión domiciliaria, por decirlo así. Y Pablo está ahí, ya ha llegado Epafras, y Epafras ha dado razón, ha dado noticias de la iglesia, sí. Vemos ahí, hemos visto que Pablo no conoce esta iglesia, Pablo no fundó esta iglesia, Pablo no fue pero él a través seguramente de la expansión de su evangelio, Epafras se cree que fue el fundador de esta iglesia, y Epafras va a la cárcel y le da razón de decir esta iglesia. Y entre ellos, ¿verdad? Vemos nuevamente ahí, dice, versículo 7, para que tengamos un contexto mejor, dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Sí, Epafras ha dicho a Timoteo y a Pablo del amor en el Espíritu de los colosenses. Y aquí vemos a un Pablo, sí, tomando la siguiente acción. Ve a versículo 9. Por lo cual, ¿sí? Es decir, por lo que hemos escuchado, por lo cual también nosotros, Pablo y Timoteo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, ¿sí? Pablo, a partir de este texto, en los siguientes hasta el versículo 14, vamos a ver prácticamente, hermanos, Pablo, y no lo está viendo así, pero Pablo prácticamente les va a dar una clave para que sean unos cristianos victoriosos. Y no estoy predicando del evangelio de la prosperidad, estoy predicando de victoria en Cristo, y lo va a ver más adelante.
En versículo 9, entonces vemos que Pablo dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar. No vemos a un Pablo diciendo, esporádicamente hemos estado orando. No dice, pues de vez en cuando. No, la palabra ahí no cesar es orar sin cesar. Y si Pablo está diciendo que no cesaba de orar, es porque significa que él estaba siendo constante en la oración. Y esa palabra que no cesa de orar, esa palabra que está siendo constante de orar, era por algo, hermanos. Y no solamente oraba por ellos, sino que pedía algo. Dice aquí que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Hermano, ¿cada cuánto oras por unos hermanos? Cuando a veces escuchamos de buenas noticias de iglesias, escuchamos que una iglesia va a tener allí en San Rafael, allá por las faldas del Iztaccíhuatl, ¿verdad? La iglesia del hermano. Oramos, sabemos que hay un aniversario allá en Rebozo, Puebla. Sabemos que nuestro pastor tiene necesidades. ¿Cada cuánto tomamos tiempo por orar unos por otros? Si algo tenía Pablo es que él intercedía por sus hermanos. Usted puede ver prácticamente en todas sus epístolas, que él siempre ora o intercede por sus hermanos. Él ora o intercede por los suyos, por los que ha ganado, por las iglesias que ha fundado, y ahora él está orando e intercediendo por aquellos que él no ganó, pero que sabe que son fruto y que saben que son hermanos porque dependemos del mismo Padre, Cristo Jesús. Y aquí vemos a un Pablo, ¿verdad? Orando, dejando otras cosas seguramente, junto con Timoteo, orando sin cesar. Eso significa que Pablo tenía una responsabilidad y una carga por la oración de estos hermanos en Colosas. Dice aquí, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, ¿sí? Que seáis llenos. Y nuevamente, la palabra no cesamos ni de pedir es una acción constante. Es una acción que venía siendo constante. ¿Y qué pedía él? ¿Sí? Dice, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si hay algo que vemos ahí en 1 Corintios 11:1, dice Pablo, se lo sabe usted seguramente, hermano, dice, sed imitadores de mí, ¿como qué? Como yo de Cristo. Ahí en Filipenses, vamos a unas páginas atrás, si quiere, hermano, Filipenses 3:17, dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo nunca vemos pedir algo que él no es ejemplo. Si usted lee las epístolas paulinas, inclusive si usted ve a los evangelios y la vida del Señor Jesucristo, Cristo y Pablo nunca pidieron algo de lo cual ellos no fueran ejemplo. Y si hay algo de lo que podemos dar fe de Pablo es que él sabía lo que estaba diciendo. Él estaba pidiendo para que sus hermanos en Colosas fueran ¿qué? Llenos del conocimiento de su voluntad, porque él ya lo sabía, porque ya lo era. Pablo había sido lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y Pablo seguramente sabiendo que él ya lo era, sabiendo de los beneficios que vamos a ver también después, él decía, quiero que tengan este mismo gozo. Quiero que se conduzcan por esto, siendo llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Sí? Pablo pide entonces que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Sí? Pablo sabía que vivir la vida espiritual, hermanos, para vivir una vida espiritual y conducirnos en esta vida, ¿sí? Hasta la eternidad, hasta que Cristo venga o hasta que muramos, necesitamos estar llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se atreven a manejar, ¿sí? Vamos a pensar, bueno, no voy a poder ir a San Rafael, pero mi esposa sí va a ir. Yo por el trabajo no voy a ir, pero ella va a ir. Pero ¿qué pensaría yo sabiendo que el hermano Eder que va a llevar ese autobús, pues como que lleva un cuarto de gasolina? ¿Sería sabio? ¿Sería sabio? Bueno, voy a hacer un poquito porque como que no lo sorprendí. Con la reserva.
Hermano, ¿usted llevaría con la reserva de gasolina el tanque hasta San Rafael? No, ¿verdad? Tal vez siquiera la gasolinera. ¿Por qué? Porque el tanque no está lleno. Estoy seguro que muchos de nosotros cuando tomamos distancias largas nos percatamos que el tanque esté lleno. ¿Por qué? Porque va a ser necesario. Bueno, perdón por esta antología, hermano, se me salió ahorita, pero la Biblia nos enseña, ¿verdad? Aquí que Pablo está diciendo, vamos a ver que para este recorrido en la vida cristiana necesitamos estar llenos del conocimiento de su voluntad. Vemos aquí, dice, el conocimiento de su voluntad. ¿Cómo podemos conocer a Cristo, hermanos? ¿Cómo podemos conocer su voluntad? ¿Cómo podemos conocer su voluntad? Hermanos, en este libro. Hermano, usted puede leer libros de John MacArthur, no sé menos ese nombre, John MacArthur, de Paul Washer, un montón de libros, pero ninguno va a encontrar la voluntad de Dios más que en este libro. Hermano, usted puede ver videos en YouTube de buenos predicadores y buenas enseñanzas, pero no va a encontrar ahí el conocimiento de su voluntad, la va a encontrar en este libro. Hermanos, el conocimiento de la voluntad, sí, de Dios, la vamos a encontrar en leer la Biblia. Así de fácil. Así de fácil, hermano. Gracias a Dios por el hermano Eder, ¿verdad? Y hoy me di cuenta de que algunos se me escapan, ¿eh? No quieren decir los devocionales que hacen, pero ni los versículos. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que el hermano Eder tomó esta iniciativa en que la iglesia aprenda versículos, lea más la Biblia, y esa es una acción que nos va a permitir llenarnos del conocimiento de su voluntad. Llenarnos del conocimiento de su voluntad. La lectura de la Biblia, hermanos, es lo único que nos va a permitir, y vamos a ver ahorita qué va a pasar entonces, llenarnos del conocimiento de su voluntad. Debemos entonces, hermano Pablo aquí está diciendo, no cesamos de orar por ustedes y pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, ¿sí? Hay un propósito de estar llenos de su voluntad, dice, en toda sabiduría e inteligencia. ¿Sí? Y hermanos, yo esperaría, ¿verdad? Que realmente estemos leyendo la Biblia todos los días. Hermano, no hay excusa para no leer la Biblia. ¿Sí? Ahora ya está con mi esposa luego, ¿verdad? Ya está en Spotify, uno pone ahí la lectura y le va leyendo la Biblia en el coche. Ya con este aparato podemos bajar la aplicación de la Biblia y lo podemos leer. Tenemos ahí hasta la concordancia bíblica en la Biblia y nos pone todas las versiones. Hermano, no hay excusa. Tendrás el mejor trabajo y el trabajo más ocupado, decir que trabajas todo el día, pero nunca va a haber una excusa para decir que no puedes leer tu Biblia. Si hay algo de lo que podemos decir que nos va a permitir llenarnos de conocimiento de su voluntad, va a ser, hermanos, a través de su palabra. Obviamente también de escuchar predicaciones del siervo que nos alimenta como nuestro pastor o los hermanos que se paran aquí, ¿verdad? Pero la principal fuente de donde viene todo esto es la Biblia. ¿Sí? Dice aquí, y esto, hermano, lo dice aquí, cuando estamos llenos de su voluntad, entonces vamos a adquirir sabiduría e inteligencia espiritual. Sí, estuve estudiando qué sabiduría. Bueno, en ese enfoque. Sabiduría, sí, inteligencia espiritual. Dice aquí, sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sí? Sabiduría es el conocimiento aplicado. Esto lo saqué del diccionario bíblico. Sabiduría es conocimiento aplicado. ¿Ok? No fumo, hermanos. Pero he ido a las tiendas, allí en el súper, hay cajetillas de cigarro y han visto que dice, este producto es causa de ¿qué? De cáncer. Y ponen ahí una persona con un pie así como con gangrena, ponen un pie amputado y la gente, no es posible que la gente está viendo cómo queda uno con el cáncer y yo veo que la gente lo compra. ¿Será eso sabio? No.
A menos que usted esté de acuerdo conmigo, que esté en desacuerdo conmigo, levante la mano si esa acción es sabia de comprar una cajetilla de cigarros. Claro que no es sabio. Y más sabiendo que es causa de cáncer. ¿Verdad? Eso es sabiduría aplicada. Eso es sabiduría. Inteligencia espiritual. Suele, también estudiando el diccionario bíblico, y es que es entender lo que leemos. Inteligencia espiritual es entender lo que leemos. Entonces, cuando Pablo está diciendo, yo pido por ustedes para que sean del conocimiento de su voluntad, ¿para qué? Para en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que apliquen, ¿sí? Para apliquen ese conocimiento adquirido, ¿sí? Y para que entiendan lo que están leyendo. No solamente lo entiendan, lo lean, lo apliquen, lo comprendan. Hermanos, tan solo eso sería vasto el leer su palabra para tener el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. En toda sabiduría. Una vez escuché a un hermano, y hasta se me hizo así como una tragedia, no fue aquí, decir que hay situaciones en la vida donde la Biblia no tiene injerencia en nuestra vida. Pero gracias a Dios un hermano se le dijo, hey, ¿qué pasó, hermano? Eso no es cierto. Dice, en toda sabiduría. Hermano, no hay un tópico en tu vida, no hay una faceta de tu vida en la cual la Biblia no te pueda dar sabiduría. En todo. Para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y para qué, hermanos? ¿Para qué Pablo está pidiendo que los colosenses sean llenos de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia emocional? Él ya lo era y por algo lo estaba viviendo. Y vean versículo 10, dice, ¿para qué, hermanos? Para que andéis. Para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Te das cuenta, hermano? Fíjate así, ponme tantita atención, hermano. Lo primero va a causar ¿qué? Lo segundo. ¿Me explico? Al niño le dan vitamina, le dan buena alimentación, verduras, frutas, todos sus macronutrientes y va a crecer sano. Lo primero provoca lo segundo. El niño aquí, vamos a pensar que fueran niños, ¿verdad? Se le enseña música desde chiquito, va y ahí va, y practica, y lo vemos tocando música de grande. Lo primero causa lo segundo. Dice aquí que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno. No puedes decir que primero vas a andar bien recto y bien correcto, ¿sí? Yo recuerdo alguna vez alguien decirme, no, es que primero quiero arreglar mi vida para después ir a la iglesia. No. Primero vienes aquí, te conviertes y después vas a poder vivir una vida como Dios manda. No es primero vivir una vida en tus fuerzas, pensando que estás haciendo el bien. No es así. Primero, seis llenos del conocimiento mediante la lectura de su palabra, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno. ¿Sí? ¿Sí? Para que cuando yo lea su palabra, yo pueda andar como es digno, agradando al Señor. Y ojo, hermano, la palabra que aquí, andar como es digno, no tiene que ver con portarnos bien. Pareciera que, andar como es digno. Vamos a ver qué significa exactamente. Andar como es digno no significa llevar una vida portándonos. Claro, es obligatorio y es imperativo llevar una vida de buen comportamiento, sino lo que en el contexto quiere decir que si una vida que agrada al Señor es una vida que sabe la voluntad y la de Dios y la aplica.
una vida digna que agrada, una vida que anda como es digno del Señor, es una vida que sabe la voluntad de Dios y la aplica. Y por obvias razones va a caminar como es digno y por lo tanto va a agradar al Señor. ¿Se da cuenta, hermanos? Cuando somos llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, vamos a poder andar entonces como es digno del Señor. Y como dice aquí, ¿sí? Y la palabra andar como es digno, la palabra es como una báscula. Todos recordamos, a lo mejor los jóvenes ahora ya no lo saben porque son básculas electrónicas, pero ¿cuántos de nosotros ponían así un peso cuando éramos niños? ¿Se acuerdan de esas básculas? Sí, sí. Ponías un kilo, aquí el kilo, y ya cuando se balanceaba, ahí está el kilo ya, ¿vale? ¿Ok? Cristo es nuestra medida. Cuando yo me alimento de su palabra, yo voy a poder andar como es digno. Esa palabra andar como es digno también tiene que ver con el peso que es digno. Por eso les dije que no es la palabra para caminar exactamente, es con el peso que se merece. Hermanos, pide a Dios por eso. Así como Pablo pedía por sus hermanos los colosenses que no conocía, pero que sabía de su buen comportamiento, de su amor en el Espíritu, él está pidiendo por ellos para que sean llenos de su voluntad, la voluntad de su voluntad, sí, del conocimiento de su voluntad, perdón, para andar como es digno, sí. Y andar como es digno, sí, perdón. Esa debería ser nuestra meta, hermano. Tan solo dejar aquí este estudio, esa debería de ser nuestra meta. Andar como es digno del Señor. Ponte a pensar, hermano, yo no soy el juez ni voy a juzgarte, pero nomás ponte a reflexionar. ¿Qué acciones de esta semana no fueron dignas de andar como el Señor? ¿Y sabes por qué muchas veces no nuestras acciones o nuestras actitudes, nuestro carácter no va conforme el andar dignamente con el Señor? Porque nos está faltando leer su palabra. Porque nos está faltando leer su palabra. Hace 8 días tuvimos una reunión con el hermano Eder. Sí, y el hermano Eder sacó a colación algo. El hermano Eder fue pastor de adolescentes por ¿cuántos años, hermano? 20, 15, promedio 15. Y él dijo algo muy importante. Cuando yo le preguntaba a un adolescente, ¿cómo vas con tu Biblia? Y pues como que era un joven, un adolescente que pues iba mal, hermano. Malas decisiones, mal comportamiento y a lo mejor después ya hasta ni estaba aquí. Pero aquellos que él veía y sabía que leían la Biblia, sus boletines que él hacía, eran jóvenes que inclusive los podemos ver aquí. ¿No es así, hermano? Hermanos, pida a Dios por eso. Pidamos que Dios nos permita llenarnos de su conocimiento mediante la comprensión, el escudriñamiento de su palabra, para que sepamos su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Para que andemos como es digno del Señor, ¿sí? Agradándolo en todo, ¿sí? Un pastor, esa no es mi idea, obviamente, lo voy a decir, no es mía, pero un pastor decía, tu relación con Dios, tu relación personal con Dios define el conocimiento con tu Dios. La relación personal con Dios va a definir tu conocimiento con tu Dios y tu confianza con Dios. Entre más yo le conozco, entre más yo tengo una relación mediante su palabra con Dios, yo le voy a conocer mejor, pero también voy a poder confiar más en Dios. ¿Sabe? Usted pregunte, y perdón, bueno, ni pregunte, pero puede observar, pero no juzgue. Pero aquellas personas que toman decisiones, ¿cómo se llama? Precipitadas, ¿sí? Y luego nos dan un montón de excusas que no están decisiones basadas aquí, es porque ni siquiera muchas veces leían la palabra.
Y cuando uno les dice, mira, es que por aquí, es que no lo sabía. Pues porque no pasa tiempo con la palabra de Dios. ¿Sí? Andar como es digno debería ser la meta. ¿Y cómo es ese andar con Cristo? Cómo es ese andar como es digno? Vean aquí, versículo 10, agradándole en todo. Cuando yo voy a andar como es digno del Señor, yo voy a poder agradarle no solamente en ciertas cosas, sino en todo. Y hermano, todo en el griego, en el español, en el inglés, en la Biblia es todo. Agradándole en todo. ¿Sí? ¿Por qué muchas veces no enfrentamos las situaciones como Dios quiere? Y no le agradamos a Dios al tomar decisiones con las que hemos tomado, simplemente porque no estamos confiando en Él y por lo tanto no le estamos agradando en todo. ¿Cuántos de ustedes que son padres me van a entender? Su hijo ha tomado una decisión. Su hijo tomó una decisión, pero al final no fue de su agrado esa decisión. Sí, tomó esa, yo le dije, vete por allá, pero él se va para allá. Híjole, pues ya lo hizo, pero no fue de mi agrado. Hermanos, que nuestro andar, como es digno del Señor, agrade en todo. Segunda característica de este andar, dice, llevando fruto en toda buena obra. En toda buena obra. Cuando yo estoy lleno del conocimiento, ¿verdad? De su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia emocional, voy a poder andar como es digno, agradándole en todo y llevando, dice aquí, fruto en toda buena obra. Fruto en toda buena obra. No nada más en algunas cosas, no solamente cuando estoy aquí en la iglesia, no, en todo, en toda buena obra. En toda buena obra. Dice aquí, siguiente característica de cómo es ese andar, y creciendo en el conocimiento de Dios. Es como una bola de nieve. Yo me voy alimentando de la palabra de Dios. Empiezo a andar como es digno. Le agrado en todo. Llevo buen fruto en toda buena obra y voy creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Verdad? Voy creciendo en el conocimiento de Dios. Voy creciendo en conociéndole a Él. Conociéndole a Él. ¿Sí? Y luego dice versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. Voy a cambiar un poquito la lectura, no voy a cometer ninguna herejía, pero vean desde versículo 9 cómo empataría este versículo 11. Por eso lo voy a hacer, fíjense. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno, versículo 11, fortalecidos con todo poder. ¿Sí? Vamos a andar como es digno, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, pero siendo ¿qué? Fortalecidos con todo poder. Hermanos, cuando te alimentas bien, ¿verdad? Cuando te alimentas bien, te nutres bien, ¿verdad? Y sientes que estás fortalecido, ¿no? ¿Cuántos de aquí, por ejemplo, no desayunan? O desayunan tal vez una cucharada de algo, ¿verdad? Van a trabajar y a la tarde están así, como que no tienen fuerzas. Llega algo de la comida y solamente se comen un huevo duro, por ejemplo. Bueno, no creo que haya alguien aquí, ¿verdad? Que lo haga. Y luego llega la cena o la merienda y solamente se come una gelatina. Y usted va a empezar a perder fuerzas y tiene un trabajo bien duro, gasta más calorías de las que consume. Sí, usted no va a tener fuerza. Pero ve aquí cómo es esa fuerza que Dios nos da cuando nos alimentamos de su poder para tener toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es una fortaleza con todo poder. Vea, fortaleza, fuerza, no nomás dice para que tengáis fuerza,
No. Vean cómo nuestro Dios es maravilloso. Dice, para que seas ¿qué? También fortalecidos con todo poder. Esa palabra poder es la misma que encontramos allí en Romanos 1:16, la palabra porque no me avergüenzo del evangelio, porque es ¿qué? Poder, porque es dunamis, es dinamita, es algo explosivo, no hay para ese tiempo no había algo más explosivo con más fuerza que la palabra en griego dunamis, donde viene nuestra palabra dinamita. Y esa palabra, fortalecidos con todo poder. ¿Sí? Yo no sé de, yo no sé de cosas que se toman, pero yo sé que luego se toman un Red Bull y no sé qué se toman y andan así, ¿no? Bien con poder. O se toman su complejo B, su tribe 12 y doloneurobión, no sé qué tanto hay, pero andas bien empoderado, hermano. ¿Vale? Pero no, no. O sea, y después pasa un tiempo, salud, hermana, pasa un tiempo y empiezas a bajar tus fuerzas. Pero aquí el conocer más, el ser llenos de su conocimiento, nos va a permitir ser fortalecidos con todo poder, conforme que, hermanos, a la potencia de su gloria. Dice, conforme a la potencia, es igual, esa palabra conforme es así, hermanos, mira, como si fuera igual. Es una palabra que dice, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Toda paciencia y longanimidad. Para toda paciencia y longanimidad. Sí, hermanos, normalmente, y está aquí enfocado ahora en las pruebas, no ponemos la palabra prueba ni la palabra tribulación, pero para toda paciencia, ¿sí? Y longanimidad. Si usted lee en la Biblia, ¿verdad? Sí, sí, para que andéis digno del Señor, ¿verdad? Sí, y toda esta fuerza, ¿verdad? Te va a ayudar en todas situaciones o personas, ¿sí? O en todas las batallas. Póngase a pensar, hermano. Voy a hacer, perdón por lo que he dicho. Lo voy a resumir así más. En esta vida espiritual o en este mundo donde estamos viviendo, normalmente tenemos dos tipos de batallas, o con situaciones o con personas. Póngase a pensar, si resume todo. Si anda mal con un hermano porque le sacó la lengua o no sé, que su hijo le pegó en la guardería al otro, ya sus papás, es con personas. Si usted anda con problemas porque está mal de la cartera, se le acabó la quincena, son situaciones. Problemas de salud son situaciones. Y se da cuenta, hermanos, o batallamos con situaciones o batallamos con personas. Gracias a Dios, cuando somos llenos de su conocimiento, Dios nos da esa fortaleza conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Para toda paciencia. Y es la misma paciencia cuando se habla de Job en su paciencia. Job, ¿verdad? Job tuvo muchas situaciones. ¿Cómo actuó Job en esas situaciones? ¿Quién de nosotros, imagínese, hermano, que en un día, Dios no quiera, ¿verdad? Pero que en ese día perdamos a nuestros hijos, perdamos nuestra casa, bueno, no tenemos ganado, el hermano Abimael sí, que perdiera todo su ganado, toda su casa, que perdiéramos los hijos y dijéramos, Jehová Dios y Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. ¿Quién dijera eso? Muchos de nosotros seguramente nos pondríamos a llorar, Señor, ¿por qué permites esto? Y tal vez hasta quejándonos. Pero Job no lo hizo así. ¿No cree que Job, bueno, con una persona, su esposa? ¿Por qué Dios probó a Job y no probó a su esposa? Porque su esposa no estaba preparada, fortalecida con todo poder. Pero Job sí lo estaba. Job sí lo estaba. Job sí tenía ese poder conforme a la potencia de la gloria de Dios para toda, ¿qué, hermanos? Paciencia y longanimidad. Estuve estudiando también en el diccionario bíblico la longanimidad. Ya sé lo que significa, pero dije, voy a buscar más. Es fortaleza fortaleza de ánimo para enfrentar las adversidades. Longanimidad, ¿sí?
Una vez le pregunté a alguien, ¿qué significa longanimidad? Ah, pues algo que se hace así largo. No, no, no. No es largo, nada. Longanimidad, fortaleza de ánimo para enfrentar las adversidades. Cuando yo soy lleno, hermanos, de la voluntad, de conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, y por lo tanto voy a andar como es digno, voy a ser fortalecido con todo poder para cualquier, hermanos, circunstancia o para cualquier problema con una persona. ¿Sí? Para toda paciencia y longanimidad. ¿Sí? Y vea versículo 12. ¿Con qué, hermanos? ¿Ya apareció ahí? Con gozo. Espero que estemos aprendiendo todos eh, eh, Santiago 1:2. Bueno, Santiago 1, 2, sí, ¿no? Santiago 1:2, ¿qué dice, hermanos? Hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Cuándo qué? Cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo. Hermanos, tened por sumo gozo, y aquí dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, para enfrentar esos problemas, fortalecidos con ánimo, con paciencia, pero también dice aquí que con gozo, con gozo. Ya de viernes, no sé ustedes, pero esta semana fue un poco triste para mí, pero también fue de gozo. ¿Alguien de ustedes sabe que murió nuestro himnólogo, autor del compendio de los himnos? Frank Garlock, suegro del hermano Ron Hamilton, su hija Shelley Hamilton, publicando ahí. Su papá hace como 3 semanas le dio cáncer de próstata en estado 4, ya final, falleció el viernes. Y yo dije, pobrecito hermano. Pero si usted ve a la hermana diciendo, gracias a Dios, y estoy regocijada porque mi padre pudo decir, veo ángeles, o sea, hermano, ahí es cuando vemos, cuando Dios da gozo. Ahí es cuando vemos que Dios da gozo. ¿Sí? No, sí, seguramente va a haber lágrimas porque la partida de su padre, pues ya no lo va a tener ahí, ¿verdad? Pero también está gozosa de que su padre ya no está sufriendo, está en la gloria, está en la presencia de Dios, ¿verdad? Pero, ¿sí? Ahí es cuando Dios da gozo. Ahí es cuando Dios da gozo. Hace 8 días estuve en la funeraria allí en Hispano, un compañero de trabajo se pegó en las escaleras, se fracturó el cráneo, llegó al hospital, pero murió. ¿Sí? Y yo no veía gozo en su familia. Hermanos, gracias a Dios, ¿verdad? Por estas experiencias que vemos en otras personas, que vemos que pueden experimentar el gozo y nos anima. Y si usted ve a una hermana, Shelley Hamilton, ¿verdad? Usted va a ver una hermana que siempre está leyendo, llenándose el conocimiento, y eso solamente lo puede hacer, hermano, esto, la lectura de su palabra. Hermanos, esa fuerza que venía de Job, pues seguramente solamente Dios se la dio, ¿verdad? Con gozo, dando gracias al Padre, que dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Sí? ¿Sí? Ese gozo que nosotros podemos experimentar a Dios, o ese gozo que podemos mostrar a otros, consta de 4 cosas, 4 características. ¿Cómo es? Dice, con gozo, número 1, ¿qué dice, hermanos? Dando gracias. Cuando usted ve una persona que está pasando un problema, pero está gozosa, siempre dice, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Ha escuchado hablar de esto? Gracias a Dios. Sí, está pasando por la peor prueba, por el peor problema, pero gracias a Dios. Y uno pues, gracias a Dios, oye, pero está sufriendo. Gracias a Dios. Segunda característica de este gozo, dice, ¿por qué? ¿Pero por qué da gracias al Padre? Bueno, aquí dice, porque nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Porque nos hizo aptos para participar. Y eso que nos hizo aptos es una palabra que trae una decisión. Dios decidió hacernos aptos por amor.
No es de que Dios ya, porque pues, es Dios, tenía forzosamente que hacer el mundo, sabía que iba a caer el hombre y entonces nos iba a hacer aptos. No, nos iba a hacer aptos. No, 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 no. Él decidió por amor hacernos aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hermano, y aquí tendríamos que hacer una pausa. ¿Estás tú 100% seguro que vas a participar de la herencia de los santos en luz? Hoy en la mañana escuchamos, ¿verdad?, el grandioso mensaje, ¿verdad? Gracias a Dios por la sabiduría que da nuestro pastor, ¿verdad?, sobre el rico y Lázaro. Muchos datos importantes. Me gusta cómo hace ahí su predicación expositiva del pastor, y vemos ahí, y vimos cómo el rico, ¿verdad?, ahí prácticamente en tormentos, Lázaro en el seno de Abraham, ¿verdad? Y también sería preguntarnos, ¿cómo está? Ay, hermano, pero es que yo nací aquí y pues me da pena decir que, pues que ya me bauticé inclusive. Hermano, mejor pasar una vergüenza aquí que ser condenado por la eternidad. Dice aquí, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Sí, dando gracias a Dios porque nos hizo prácticamente, en otras palabras, sus hijos. Solamente en la tradición judía, los únicos que pueden ser herederos son los hijos. En este mundo occidental, usted se muere, hace su testamento y dice, quiero dejar dinero a mi vecino, a mi comadre, a mi compadre, a mi amigo, a una fundación. Pero antes no podía hacer eso. Para ser heredero, tenía que ser hijos. Y aquí dice, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Prácticamente nos hizo sus hijos. Dice aquí, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ¿sí? Nos ha librado de las tinieblas del infierno y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, Jesucristo, ¿verdad? En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Y en todo esto, hermanos, ¿sí? Y en todo esto vemos entonces a Pablo. Ya para terminar, hermanos, ¿sí? Vemos a Pablo orando para que los colosenses fueran llenos. No a la mitad, ¿eh? No cuando usted va por su coche, la gasolina, y nomás lo llena a la mitad, no. Pablo está pidiendo que sean llenos. Llenos es llenos. Que sean llenos del conocimiento de su voluntad, ¿sí? En toda sabiduría e inteligencia emocional para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo al Señor, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, pero también siendo fortalecidos ante cualquier circunstancia y con gozo, porque nos hizo sus hijos, porque nos sacó de las tinieblas, ¿verdad? Porque nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención de pecado. Hermano, una pregunta, ¿cómo está tu lectura? ¿Cómo está tu lectura? Apenas llevamos 2 meses del año. Puedes decir, a ver, de enero a febrero del 2022, yo ya había leído un libro, vamos a ponerle así, un libro. Puedes decir, pero ¿qué creen? Yo, tú mismo. Pero de enero a febrero del 2023 ya llevo 2 libros. Pues vas creciendo. Y de eso se trata. Pero qué tragedia sería decir, híjole, el año pasado ya había leído yo 5 libros y hoy no llevo ni 5 capítulos. Es más, ni me he aprendido los versículos de Santiago que el hermano Eder me pide. Esto sería una tragedia, hermano. Y Satanás está contento de que no estés haciendo esa obra. Hermanos varones, hermanas, nuestros hijos nos están observando. Nuestros hijos están observando en tu lectura, hermano. Sí, ¿cómo está? No esperes a ser viejito para que tus hijos y tus nietos te vean. ¿Sí? Yo recuerdo mi madre ya no lo con ella, pero cuando estaba en su casa y mi padre, si yo me levantaba a las 6 de la mañana ya como para arreglarme y para irme a lo que sea, yo recuerdo que las veía con su Biblia.
Mi papá hacía un escándalo, tomaba café y tiraba una olla, híjole, hacía un ruidazo, pero yo sabía que iba a leer su Biblia. Hermanos, somos ejemplo a los que vienen atrás. ¿Cómo es ese ejemplo? ¿Cómo está tu memorización de Santiago? Y ahora, ¿cómo estás haciendo ejemplo a ellos? ¿Te estás llenando del conocimiento de su voluntad a través de su palabra para toda sabiduría e inteligencia espiritual? ¿O te estás llenando de libros, de psicólogos, de gente que no es, para toda inteligencia carnal y diabólica? ¿Qué estás haciendo, hermano? Y no estoy en contra de las lecturas de libros pues, X, ¿no? A lo mejor a alguien le gusta leer sobre, no sé, a mí me gusta leer de astronomía, de los planetas, de las nuevas galaxias, y me emociona eso, porque veo a un Dios grande, pero a lo mejor estás perdiendo tiempo en leer las redes sociales, hermanos. Bueno, ponte a pensar cuánto tiempo pasas en redes sociales. Mm. Tuve que desquitar ya hace tiempo el Facebook de aquí. Dije, no más, ay, no, les tomé una foto, no. Tuve que quitar Facebook, ¿sí? Ya no me lo tengo en la computadora y les doy a veces ahí sí likes y no publico, porque yo sabía que me estaba afectando. Bueno, luego tengo WhatsApp porque pues tengo que ver los mensajes de la iglesia, ¿no? Y del pastor, y ya saben, ¿no? Trabajo. Pero hermano, ¿cuánto tiempo estamos pasando en la lectura de la Biblia? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo estás pasando, hermano? Ya en 2 meses de este precioso libro. Este libro, hermano, y sería bueno solamente volver a retomar y decir, Señor, ayúdame, dame amor. ¿Sí? Y mira, hermanos, perdón que te lo diga así, no va a venir algo así como una nubecita, te va a caer una flor, ¿verdad? Y tú vas a querer leer este libro, no. Es una decisión. Es una decisión. Escudriñar las escrituras. Sí, es un mandamiento que se decide obedecerlo o no obedecerlo. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, en esta noche, Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este precioso mensaje que Pablo y Timoteo enviaron a los colosenses, donde ellos externaban su petición a Dios por ellos, de que fueran llenos del conocimiento de tu voluntad para toda sabiduría e inteligencia espiritual, Señor. Padre, ayúdanos a ser llenos de tu conocimiento. Que sepamos, Señor, que te conozcamos, que sepamos quién eres, cómo eres, Señor, que sepamos todo de tu amor, Señor, todo de ti, Señor, que cada día podamos aprender más de ti. Sabemos que nunca vamos a poder llegar a tu conocimiento, Señor, pero que cada día, Señor, te conozcamos mejor, Señor. Que a partir de la lectura de tu palabra, de escuchar predicaciones de sana doctrina aquí en nuestra iglesia, Señor, Padre, que podamos, Señor, seguir creciendo, Señor, para tener sabiduría e inteligencia espiritual, Señor, para que podamos andar como es digno, agradándote en todo, Señor. Padre, bendice a mis hermanos, Señor. Señor, si hay alguien, Señor, que estaba flaqueando, que estaba dudando, Señor, a través de las adversidades, Señor, de problemas con personas, con situaciones, Señor, que tú le recuerdes que tú solamente das fortaleza en tu poder para soportar con longanimidad y paciencia cualquier adversidad, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, bendice a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra, a seguirla meditando. Y Padre, que no solamente la escuchemos hoy y ya no la meditemos más tarde, sino Padre, permite que esta predicación, Señor, quede en nuestro corazón y podamos seguirla meditando en nuestros hogares, Padre. Así como estamos, hermanos, con cabezas inclinadas, voy a pedir a mi hermano Eder, nuestro pastor, si puede hacer la invitación, por favor, hermano. Gracias. ¿De qué está llenando su alma? ¿De problemas? ¿De noticias?
de tristezas, de pecado? ¿Por qué no lo llena más bien del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Un conocimiento que nos lleva a tener gozo, un conocimiento que nos lleva a llevar fruto, a poder resistir al pecado, a poder participar de la obra de Dios. Habrá alguna persona aquí que diría: yo la verdad no estoy llenando mi vida del conocimiento de Cristo. La lleno de otras cosas y hay tantas ocupaciones, tantas tentaciones, que la lleno de otras cosas menos de Cristo. Pero hoy me doy cuenta que eso me ha llevado a la derrota, a perder, a dejar atrás las bendiciones de Dios y quedarme vacío o vacía. Pastor, ore por mí. No he estado llenando mi vida de Cristo, pero quiero llenar mi alma del conocimiento de mi Salvador. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Amén. 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 El altar está abierto. Ahí en su lugar, aquí al frente. ¿Por qué no hace de su lugar un altar y decir: Señor, no he llenado mi vida del conocimiento de mi Salvador, y por eso siempre estoy en derrota? No puedo, porque no busco ser lleno del conocimiento tuyo. Señor, ayúdame a comenzar de nuevo y empezar a llenar mi alma del conocimiento de Cristo Jesús. Mientras nuestra hermana toca el piano, ahí en su lugar o aquí en el altar, ¿por qué no dobla sus rodillas y dice: perdóname, Señor, por llenarlo de todo menos de ti? El altar queda abierto. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche por recordarnos esa invitación que hace tu palabra a ser llenos del conocimiento de nuestro Salvador. A ser llenos, a llenarse de ese conocimiento. Y no de datos, no de cifras, no de curiosidades de la Biblia, sino a ser llenos del conocimiento práctico de nuestro Salvador. Tú conoces a cada hermano, a cada hermana. Te pido por aquellos que levantaron su mano. Algunos están batallando fuertemente contra las luchas de la carne y del mundo. Señor, te ruego que les llenes de tu Santo Espíritu para que puedan presentar defensa ante los poderes del enemigo. Señor, da a cada uno de nosotros esa gran oportunidad que tú nos ofreces de ser llenos de conocimiento tuyo y crecer en él. Que cada día crezcamos más y más en ti y nunca nos quedemos estancados. Y aunque a veces ese conocimiento práctico llega por medio de pruebas y dificultades, aún ahí, Señor, enséñanos, Señor, y podamos, Señor, salir victoriosos para la mayor gloria tuya. Lleva con bien a cada uno de nosotros a nuestros hogares. Bendice a nuestro hermano que nos predicó, a su familia también.
y cada uno de nosotros podamos gozarnos de crecer en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.